hermanos, aquí seguimos en este encuentro con Jesús de Nazaret a través de los días normales que nos presenta la Iglesia Católica en su Eucaristía. Hoy es lunes 13 de agosto del año 2018. El ciclo es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. Y es Mateo el que sigue en el capítulo 17, del 21 al 26, nos narra este acontecimiento. Para nuestro orden, el vídeo es el número 256. Veamos el texto, con atención escuchemos. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo y coge el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra de Dios. Pues veamos el comentario, que puede ser interesante como todos para nuestra enseñanza. Primero, este extraño relato probablemente responda a alguna discusión surgida en el seno de la comunidad a propósito del deber o no de pagar el impuesto del templo, las 2 dracmas. Pero tal vez se darían en la comunidad 2 posturas enfrentadas. Por una parte, la de quienes, aún habiendo tomado el camino de Jesús, seguían considerándose judíos fieles y propugnaban seguir aportando el impuesto para el mantenimiento del templo. Y por otra, la de que aquellos otros que, por considerar que el camino de Jesús suponía un corte completo con la religión judía, optaban por rechazar tal impuesto. Como suele ser habitual en su Evangelio, Mateo adopta
una postura de equilibrio desde una actitud reconciliadora. En realidad, no existe ninguna obligación de pagar ese impuesto. Jesús le ha hecho ver que son hijos y no extraños, pero conviene hacerlo para no crear mal ejemplo. Es inevitable que en toda relación humana surgen tensiones y conflictos. ¿Dónde? Pues en la pareja, entre amigos, en los grupos, en la comunidad. En este juego o representación, que es el mundo de las formas, tienen que aparecer ineludiblemente enfrentamientos que se derivan del choque de aspiraciones y necesidades de unos y de otros. Es normal. Dado nuestro carácter de seres limitados, en este nivel de las formas, las necesidades y los intereses de uno habrán de chocar con las necesidades y los intereses del otro. En esa tensión se ventila la trampa del conjunto de las representaciones. Mientras las personas permanecemos rígidamente identificadas con el yo, el ego, la tensión se traducirá en conflicto y este desembocará en ruptura e incluso en el deseo de eliminar al otro, que es percibido como el causante del propio malestar. Pero la sabiduría invita, y no la ignorancia, a aceptar la inevitabilidad de las tensiones, pero al mismo tiempo a vivirlas como oportunidad de crecimiento y no de dificultad, desvelando lo que realmente somos cada uno. Que no olvidemos que somos plenitud. Desde la nueva comprensión de quienes somos, seguirán existiendo tensiones, pero podrán vivirse desde otro plano, desde la conciencia una que compartimos todos y sin el dramatismo ni la prepotencia características del ego que nos corrompe a todos. Esto en síntesis es la realidad de la psicología humana y de lo que pasó. Por eso la pregunta hoy es la siguiente: ¿cómo vivo y gestiono las tensiones y conflictos cotidianos, es decir, de todos los días? Que es muy importante darle el sentido profundo que puedan tener esos conflictos para que no nos destruyan, sino más bien nos den vida. Veamos, Jesús no era un adivino que sabía de antemano lo que iba a ocurrir en el futuro, porque era humano. Sin embargo, sabía que lo iban a matar porque era consciente de que el conflicto
que las autoridades religiosas mantenían con él iba en aumento. Y esto es si leemos bien los evangelios. Por eso Jesús veía claro que su vida terminaba mal y que eso se acercaba inevitablemente, tal como se había puesto las cosas hasta ese momento. Jesús lo anuncia con claridad y serenidad, no pierde la paz, pero no da signos de dar marcha atrás o de moderar su lenguaje y cambiar su vida. Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo hizo hasta el final. Esto es muy importante, la fidelidad al Padre Dios. Se le presenta un problema y es el impuesto por el que le pregunta a Pedro que era el impuesto del templo. No era, por tanto, el impuesto civil que cobraban los romanos, sino el impuesto religioso que cobraban los sacerdotes. Esto está bien estudiado y se sabe con seguridad. El impuesto era la dicrama, una moneda de plata, que según parece equivalía al jornal de 2 días. Pero su equivalencia con nuestras monedas actuales es difícil de establecer, pero más, no nos interesa eso. La respuesta de Jesús a Pedro es la que nos interesa. A decir que los hijos, es decir, los cristianos, no están obligados a los deberes con el templo y además están exentos de todo lo que se relaciona con el templo, como es el culto, sacerdocio, impuestos, etcétera, etcétera. Hay quien piensa que los hijos serían los israelitas. También en este caso Jesús viene a decir que todos, israelitas y cristianos, están exentos de todo lo sagrado y solemne tinglado del templo y lo que eso supone. Por eso el apéndice final de la moneda en la boca del pez no pasa a ser de una pequeña leyenda añadida por el redactor. En todo caso, lo importante es que Jesús da un paso más en el planteamiento de su proyecto, y es la mediación. Para el encuentro con Dios no es la buena relación con el templo, sino la buena relación con las personas, con los humanos, entre nosotros mismos. Porque en eso no valemos lo que hemos dicho muchas veces, el valor divino del humano. Pues bien, ahí está la pregunta que nos hemos hecho al principio. ¿Cómo vivo y gestiono las tensiones y conflictos cotidianos de todos los días? Pues este era un conflicto para aquel momento y Jesús pues dice la verdad y cómo tiene la idea clara de que el cristiano, el que le sigue, pues no se debe al templo, sino que se debe a él mismo, a la exigencia de su entrega a los demás, de su entrega al ser humano. Eso es lo importante. Lo demás
es consecuencia de ello. Jesús tuvo muy claro esto y no tuvo dificultad. Pagó el impuesto para no encorrear, para no escandalizar, para no tener mal ejemplo, como hemos dicho antes, pero en definitiva no tenía que pagar ningún impuesto. Bien, pues aquí lo dejamos y pensamos que estos conflictos y tensiones debemos de solucionarlas con paciencia, reflexión y profunda vida. Que todo lo que dé vida al hombre sea aceptado, lo que no, hay que quitarlo. Un saludo fuerte, hasta luego, nos vemos, adiós.